siempre tocamos temas de gran interés, sobre todo para apoyar a nuestros pequeños. Muchas mamitas pues a veces nos preocupamos y decimos, ¿estará desarrollando bien? ¿Le puedo ayudar en algo más? O tal vez estamos normalizando también algo que de repente no está yendo muy bien, no están cubriendo sus objetivos. Es por eso que siempre es bueno informarnos y saber en qué los podemos ayudar, qué es lo que están haciendo bien, qué podrían hacer mejor. El día de hoy hablamos sobre las terapias para el mejor desarrollo del lenguaje. Por supuesto nos acompaña nuestra especialista Joyce Salinas, ella es terapeuta del lenguaje. Joyce, bienvenida, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Fiorella, por la invitación. Qué bueno volver a compartir contigo, con las mamitas en casa, con los papitos que nos ven y nos sintonizan, lo importante, ¿no?, de trabajar y de estimular el lenguaje en los niños, desde los bebés en realidad, ¿no? Es desde que nace el bebito, ya estás pendiente, ya quieres que se comunique, ya quieres que se exprese, y todo es un proceso que tiene que fluir de manera natural, de manera armónica, de manera lo más sencillo y posible de la vida, ¿no? Porque no hay que estresarnos ni tratar de rápido, ya tiene que hablar, ya tiene que balbucear. ¿No? Claro, y asimilar de que cada niño es independiente, ¿no? De repente nuestro primer hijo pues habló mucho más pronto, ¿no? O el hijo de alguien o un sobrino y los estamos comparando constantemente y nos estresamos. Y parece mentira, pero ese estrés que nosotros generamos se los transmitimos directamente a ellos. Sí, justo lo que tú estabas comentando. Es importante también darnos cuenta que cada niño tiene su propio proceso. Ni siquiera los hermanitos son iguales. Entonces nos damos cuenta que este proceso, lo que sí es cierto y lo que tenemos que darnos cuenta como papitos y mamitas que están en casa, es poder trabajar con ellos y observarlos, no dejar que este proceso de estimulación del lenguaje o este proceso natural del lenguaje se quede así nomás, ¿no? De nada, ¿no? Entonces sí es que es bueno estimularlos en casa, estimularlos en la familia, estimularlos en donde vayan para realizar la estimulación corporal. Es importante y es necesario. Claro. Por ejemplo, para estimular bien el lenguaje o poder estimular los papitos en casa, lo que yo siempre recomiendo es canciones infantiles. A través de la música, no hay pierde. Sí, canciones que les encanta cantar, les encanta continuar con la canción y repetirla. De repente los papitos dicen, pero le voy a cantar la canción que me enseñaron a mí cuando era niña. No importa, lo importante es que tú comuniques eso a tu bebé y el bebé se sienta que es un momento de alegría, es un momento de empatía con los papás. El papá también puede participar de las canciones. Es muy importante la música. La música en los bebés es alegría, es entusiasmo, entonces ellos se dan cuenta que estás participando y estás trabajando la estimulación del lenguaje, ¿no? También lo que yo recomiendo a las mamitas en casa es poder leerles cuentos. A los bebés a veces dicen, ¿pero qué le voy a leer si no me está atendiendo? No, el bebé está escuchando y es necesario que este cuento sea a partir de los 6 meses, que ya pueden observar un poquito las figuras. Son cuentos de material de telita que uno tiene o que puede adquirirlos o que puede comprar. De repente el niño también le puedes dar para que pueda observar el cuento, tocarlo, manipularlo y poder tener esa relación, ¿no?, con el bebito, porque si bien es cierto, el lenguaje se trabaja siempre, desde que el bebé nace, ¿no? Pero para que nos podamos dar cuenta que empieza a balbucear bien, para que expresa sonidos, para que se exprese el bebé, empieza con el gorjeo, el balbuceo, y empieza con bubú, babá, y lo que nosotros tenemos que hacer en casa, por ejemplo, como mamitas, papitos, es repetir lo que le está diciendo. Por ejemplo, si el bebito está 8 meses, 9 meses, va, ta, ta, repetir ese sonido, porque ellos sienten que hay una respuesta ante esa comunicación que ellos tienen. Claro, ¿no? Ya van a sentir que está fluyendo, ¿no? La comunicación. Exacto. Miren, tipsitos súper básicos que tranquilamente los hacemos. Joyce, ¿nosotros cómo nos podemos dar cuenta que nuestro niño está desarrollando correctamente, ¿no? O que está por ahí habiendo algún problema de desarrollo del lenguaje. Ya, en caso del lenguaje se divide en dos, el lenguaje receptivo y el lenguaje comprensivo, ¿no? El lenguaje receptivo es el que nos damos cuenta que el niño recepciona los sonidos. Por ejemplo, nos damos cuenta que hay un sonido fuerte y el niño al toque voltea la cabecita, entonces la mamá habla y el niño reconoce la voz de la mamá. No hay que gritarle para que el niño pueda escuchar bien, porque si bien es cierto, los bebés y los niños no te van a decir no te escucho,
o no escucho, ¿no? Tú te tienes que dar cuenta por los gestos que tiene en casa. Inmediatamente también la revisión pediátrica para ver cómo está el oídito, para ver si hay una respuesta ante sonidos del exterior. Claro, ante algún estímulo. Exacto, en el caso del receptivo. Y en el caso del lenguaje expresivo en bebés, nos damos cuenta que empieza a gritar fuerte, que llora o que señala también, dice mamá, mamá, ta, ta, ta. Entonces tú dices, está expresando lo que quiere que le pasemos, ¿no? O está señalando. Entonces eso nos predice que está bien su evolución, que no hay que preocuparnos, que no hay que estresarnos, que no hay que angustiarnos, porque está en un buen proceso, ¿no? Está en un buen proceso y es un proceso adecuado. En el caso, por ejemplo, de los bebés, también es bueno y es importante trabajar con ellos la parte de la comunicación visual. Es muy importante y yo recomiendo mucho a los papitos, tanto en terapia como en casa, que nos están viendo, que cuando le hables a tus hijos, míralo a los ojos. Cuando hables a tu bebé, míralo. El contacto con un bebé es muy poquito porque su atención es un poquito, muy de minutos. Pero cuando tú le digas algo, o hijito, te quiero mucho, míralo a los ojos, porque esa conexión visual es una conexión de atención y de expresión por parte de la mamá a los bebés y a los niños pequeños, ¿no? Entonces eso es muy importante también para ellos y además tratar de trabajar con ellos, o en casa también se puede estimular mediante los títeres, mediante el sonido de los animales. Generalmente a los pequeñitos les gusta mucho el sonido del perrito, del patito, como hace el conejito, entonces tú empiezas a hacer ese sonido. Existen estas tarjetitas, los beats, ¿no? Que de repente también lo podemos hacer, lo podemos adquirir y con estos objetos también nos podemos apoyar, ¿no? Utilizar algo más visual. Claro, estos beats nos ayudan mucho en vocabulario, en ver qué depende bits de frutas, bits de animales, o los títeres, o las canciones, ayudan mucho a los niños. Cuando más o menos ya tiene el bebé 8 meses, a veces hay bebitos que se sientan ya solos desde los 7, dependiendo del desarrollo, sentarlos y empezar a comunicar y a contarle nuestras experiencias con oraciones sencillas y cortas. No vamos a esperar una respuesta como de un adulto, claro, pero si ya hay comunicación y hay una intención también comunicativa que es importante. Entonces, si el desarrollo está bien y está adecuado, entonces estamos trabajando, estamos en un proceso ideal para que luego empiece a hablar y a generar sus primeras palabras, ¿no? Es muy esencial estas primeras palabras y el desarrollo adecuado del lenguaje, porque nos predice un buen éxito académico en el futuro, claro, ¿no? Nos damos cuenta es que toda una cadena, de todas maneras. Exacto, es toda una cadena. Y si por A o B de repente en casa observamos que nuestro hijito no está en un desarrollo adecuado, no está, de repente podemos ver que no grita o no se expresa o no está balbuceando, sí es bueno consultarlo. Si es bueno que realice ciertos ejercicios en casa o de repente que consulte con algún especialista. ¿Por qué? Porque hay exámenes, ¿no?, que podemos hacer, los auditivos, de repente el pediatra, podemos ver que de repente no hay una intención comunicativa, no quiere comunicar nada, de repente hay alguna dificultad que se puede ir trabajando y se puede ir avanzando antes de que empiece a no decir ninguna palabra, ¿no? Claro, es importante que nosotros estemos atentos, ¿no? Estemos siempre pendientes y ayudándolos, porque si no los estimulamos, si no estamos ahí presentes con ellos, con estos tips que nos estás brindando, pues solitos va a ser muy poco el avance que vayan a tener, ¿no? Tienen que tener cierto estímulo a su alrededor. Ahora, con los niños que precisamente no están teniendo un desarrollo óptimo y que ya tengan que acudir a las terapias, ¿en qué consisten estas terapias y cómo vamos a ir viendo este proceso evolutivo? Primero, bueno, las terapias se trabajan con una intervención muy lúdica, ¿no? Es una intervención muy adecuada, que participan ellos, que quieren comunicar, que se trabaja mucho el vocabulario, se pone mucho énfasis en la expresión del niño.
Por ejemplo, si está expresión de asustado, expresión de contento, los niños tienen que expresar mediante la carita las emociones que tienen, y mediante esa expresión también trabajamos ejercicios y masajes corporales en la parte de la boquita, masajes en la lengüita, masajes en los labios, las mejillas. En algunos bebés y niños esta parte la tienen un poco dura, un poco tensa, pero se empieza a hacer los masajes para que puedan relajar y la lengüita pueda empezar a articular sonidos, ¿no? Sí, a empezar con los fonemas y empezar tranquilamente a unir fonemas y juntar para hacer una palabra completa, ¿no? Aproximadamente en líneas generales, ¿no? Porque sabemos que el desarrollo de cada niño es muy independiente. ¿A partir de qué edad ya los niños podrían estar empezando a dar sus primeras palabritas o ya armando las primeras oraciones, juntando estos fonemas para generar palabras? Sí, muy interesante tu pregunta, porque los papás se estresan mucho, se confunden y dicen, mi sobrino lo dijo ya antes y mi hijito no sé qué está pasando y mi hijo mayor lo dijo y no sé qué. Entonces hay que tener es un proceso, hay que tener la paciencia, hay que motivarlos, más o menos dependiendo del año y 8 meses, ya dicen ya palabritas, ¿no? Sueltas. Mamá, que es la más conocida, a veces siempre van a decir primero papá, porque este sonido es muy fácil de pronunciar para los... No, personal, mamitas, no se preocupen. No, no es nada de que, ay, lo quiere más no tiene nada que ver porque es parte de sonidos. Entonces, parte de esta fase que tienen los niños de poder articular, poder pronunciar los fonemas. Entonces, pa, y ya les es muy fácil juntar papá. Entonces después ya están mamá y ya empiezan palabrita por palabrita, sin que te des cuenta ya están con 5 palabras. Ya a los 2 años ya no son 5 palabras, obviamente, ¿no? Ya empiezan a juntar una palabra con la otra. Mamá té, mamá agua, mamá dame, ¿no? Entonces tú ya te das cuenta que está en un buen proceso de comunicación, porque obviamente la comunicación tiene que ir avanzando, tiene que ir evolucionando y tiene que ir mejorando. Si hay un momento en el que no hay ninguna mejora, tú estás como en la casa como mamá dice, no estoy observando que está avanzando, sí acudir a un especialista después de sus revisiones médicas, ¿no? Porque este proceso tiene que avanzar. Si un proceso, por ejemplo, hay demoras, sí los papás tienen que estar en alerta, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? Tengo que ver cómo hago para ayudar a mi hijito en casa, cómo hago para ayudarlo de repente socializando mejor, o ver la forma en la que puedo estimularlo a mi hijito, ¿no? No es un proceso abandonado, ¿no? Es un proceso muy importante, es un proceso muy necesario, es un proceso que es prácticamente elemental en los seres humanos, la comunicación, tanto expresiva, comprensiva como receptiva, ¿no? De todo tipo de comunicación tienen que ir avanzando los niños. Muy bien, entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto y estimularlos incluso desde el vientre, ¿no? Empezar con los cuentos, es increíble cómo ellos nacen y ya tienen otras reacciones, ¿no? Que a lo contrario, los niños que no han recibido esta estimulación, acordarnos también que de esto va a partir pues un éxito escolar, ¿no? Es increíble cómo una cosa tiene que ver con la otra, todo está altamente relacionado, tenemos que apoyarlos, ayudarlos y no estresarnos sobre todo, porque si nosotros nos estresamos le vamos a pasar ese estrés y no vamos a llegar a nada bueno. Siempre tenemos que estar con calma, con paciencia, ayudándolos, que esto se convierta en un juego y no en una presión para nuestros niños. Sí, la terapia es muy lúdica, toda terapia es lúdica, las terapias son muy naturales, muy espontáneas. Los niños van adquiriendo el lenguaje mediante juegos, mediante un juego compartido. Los juegos solitarios no son buenos, el juego compartido, el juego que hay una expresión, que hay una comunicación, es necesario y es básico, ¿no? Es muy necesario esto. Ahora, como son niños pequeños, tampoco es recomendable ponerle un iPad o ponerle el celular o la pantalla para que esté viendo y ya no tiene contacto con el mundo, porque el mundo no está dentro del celular y los sobreestimulamos, ¿no? Hay que evitar el uso de los celulares en bebés o niños porque sobreestimulamos esta situación, ¿no? Entonces, al momento de sobreestimular, el niño quiere estar en todo momento en esa sobreestimulación, que no se va a dar siempre, ¿no? Que siempre no esté en contacto con el mundo real y con el mundo que lo rodea, ¿no? Hay que evitar siempre esto como recomendación en casa, porque
Generalmente sí estoy notando que los papás a veces se cansan o no hay paciencia, entonces al toque le enchufan el celular. Toma, hijito, el celular y ya, tú ve, ¿no? Tus cuentitos, tus canciones. No, no es la forma. La forma es participar con él en el lenguaje. Participar cantando, puedes utilizar una pandereta, puedes utilizar un tambor, puedes utilizar títeres, puedes utilizar en casa los beats, los cuentos, sí, excelente, los cuentos, los beats, el vocabulario que tú puedas darle a tu hijito, conversar con él aunque no te responda. Claro, que se acostumbre a que haya esa interrelación personal, ¿no? Que converses con alguien y no estés detrás de algún aparato. Sí, exacto, ¿no? Hay una interacción que es importante y que no podemos perderla, no podemos, porque es básica, es necesaria, es parte de nuestro proceso normal de desarrollo. De todas maneras, muchísimas gracias, Joyce, un tema muy importante el que nos has traído el día de hoy, y para todas las mamás, los papás que nos están viendo y por ahí quieren algún tipo de asesoría en terapia del lenguaje, por supuesto, les recomendamos a Joyce. Hagamos la invitación, por favor. Gracias, Fiorella, por la invitación. Efectivamente, yo estoy me pueden llamar al 99213-7779 o ubicarme también en mi página web www.terapiasaprendizajelenguaje.com o también a mi página de Facebook, Joyce Salinas, psicoterapeuta. Muy bien, ya lo saben, entonces por todos los medios la pueden ubicar y no dejemos pasar de largo estos desarrollos del lenguaje en nuestros niños. Tenemos que estar muy atentos, ser parte de ese aprendizaje. Sé que no hay tiempo, pero hay que encontrarlo, en algún momento tenemos que hacerlo y que esto sea algo constante en su vida. Muchísimas gracias, Joyce, por tu visita. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos en breve con más. Esto es Nuevo Día Más.